tardes a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Pública de Utrera en esta actividad que tenemos dentro de la campaña del 8 de marzo. Como sabréis todas las personas que están aquí, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces hemos elaborado y diseñado una campaña con todo tipo de actividades en diferentes ámbitos. Mis palabras van en agradecimiento a la Asociación de Vida, como no puede ser de otra manera, por sumar, por estar siempre ahí. El Ayuntamiento de Utrera, como sabréis, está trabajando de manera conjunta la igualdad y el medio ambiente. Tenemos un proyecto a medio, corto y largo plazo de planes de igualdad, tanto del Ayuntamiento de Utrera como de la ciudad de Utrera, que se ha aprobado recientemente en el Pleno de la ciudad, y además tenemos una delegación nueva de medio ambiente y cambio climático. Entonces, las palabras son de agradecimiento a su aportación, porque lo importante siempre es ir de la mano e ir en el mismo sentido. Entendemos que esta asociación así lo entiende y nos gusta siempre que se aporten cosas y que apoyen con actividades como esta. Así que muchísimas gracias y os dejo con las verdaderas protagonistas de esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todas y todos por venir. Yo soy Bárbara, parte de Vida, y antes de presentar a Analía, me gustaría, primero dar las gracias al Ayuntamiento por darnos cabida en esta semana, que como todos sabemos termina el domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, y un poco contarlos, por si alguien no nos conoce, que como asociación en De Vida nos dedicamos a la protección de los derechos de los animales, sobre todo a nivel preventivo. Nos centramos en la educación, la concienciación y también en el trato con las administraciones públicas, de ahí también nuestro trato diario con el ayuntamiento. Vale, no pasa nada. Y bueno, un poco el planteo de esta charla, coloquio, que luego de la charla tendremos lugar para hacerle preguntas a Analía y para debatir, y siempre nos encanta que se abra ese espacio de debate y de preguntas-respuestas. Esta charla, perspectiva ecofeminista en la relación con la naturaleza de los animales. Un poco plantearnos desde un colectivo animalista por qué estamos haciendo una charla que habla del ecofeminismo, ¿no? Y contar que, bueno, De Vida, como indica nuestro claim, que acompaña nuestro logo, causa animal, nuestra visión del animalismo es una visión que, aunque estamos centrados, por supuesto, en los derechos de los animales y en los animales, vemos el animalismo como algo más amplio, ¿no? Y que tiene que ver con otras cosas. Entendemos el animalismo desde el concepto causa animal, que es un concepto que elaboró una filósofa francesa, Corinne Pelchon, en el Manifiesto Animalista, y que dice que la violencia que muchas veces ejercemos contra los animales tiene que ver con otras violencias que también ejercemos como humanos, como puede ser la violencia en el marco del racismo, del machismo, e incluso violencia contra el propio medio ambiente del cual somos parte, ¿no? de que formamos parte. Un poco bajo esta idea y bajo esta manera de entender el animalismo es que nos gusta organizar estas charlas, como ya organizamos la de Ecologismo y Animalismo, Ventajas de la Cooperación. Mil gracias, Analía, tu apellido Wolosuk, por venir. Ella es de Argentina, pero está viviendo en Huelva. Es abogada feminista o feminista abogada. Se estudió en Buenos Aires, pero hizo luego el máster de Derecho Ambiental y Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía en la Universidad de Huelva, donde ahora está estudiando el curso de experta en Economía Solidaria y Emprendimientos Sociales por la Universidad de Huelva otra vez. Y viene acá también como parte de Red Ecofeminista, que ahora nos va a explicar un poco qué es y todo lo relacionado a eso. Muchas gracias por venir y ya la dejo a ella que siga con la charla. Gracias. Bueno, entonces me presento nuevamente, mi apellido es complicado, pero soy Analía, como decía la compañera, soy argentina también, vine a España a estudiar y estoy encantada y agradecidísima a la Asociación de Vida que se hayan interesado por convocarme y acercarles un tema que para nosotras es central, fundamental, que la gente lo conozca, que sepa de qué hablamos en el marco de las acciones que concluyen el 8M
y que trata de ser inclusiva, la actividad que quiere justamente aunar diferentes corrientes, diferentes pensamientos, generar debates, propuestas, convergencias de diferentes temas que no son pacíficos, o sea, generan sus dudas y bueno, mi gratitud entonces a la asociación y a la recepción de parte de la ciudad de Utrera, que estoy encantadísima y agradecida por eso. Así que esa es mi primera, la introducción a lo que voy a contarles. Un poco la idea es que yo pueda introducir el tema, contarles, pero que también en el caso de que haya dudas o que haya algún concepto que no lo expliqué correctamente, por favor no duden en interrumpirme, preguntarme, pero bueno, siguiendo toda la exposición, seguramente después van a tener, más que yo responder dudas, me gustaría generar debate y generar preguntas, ¿no? Pero que no tenga que responder yo solamente, sino que nos podamos responder cada una de nosotras, las personas, ¿no? Yo creo que todas tenemos un conocimiento de estos temas, es un poco reflexionar y ver en qué estamos de acuerdo, qué no, qué puedo aportar, qué tiene que ver conmigo, como hombre, como mujer. Así que, para empezar, les voy a decir que yo vengo en nombre o en representación o formando un colectivo que llamamos Red Ecofeminista. En estos tiempos de globalización sabemos que tenemos que trabajar en forma conjunta, en redes, uniéndonos. Entonces yo no vengo sola, yo vengo con la compañía de muchas de mis compañeras que seguramente están en otros lugares también haciendo lo mismo que yo, difundiendo nuestro mensaje, lo que queremos decir, ¿qué es este? Nosotras luchamos por un mundo más sostenible y justo para todos los seres del planeta. Nos constituimos como grupo para apoyar que el ecofeminismo sea una opción cada vez más aceptada y valorada por las personas que quieren un cambio de modelo político y ético. Nuestros valores son el ecologismo político, la ética ambiental y el feminismo. Somos un grupo de mujeres ecofeministas que trabajamos para incorporar los valores y principios del ecologismo al feminismo y los valores y principios del feminismo al ecologismo. Estas somos las personas que integramos la red ecofeminista y entonces vamos a ver cuáles son los puntos de contacto o cuál es el tema que nos reúne, ¿no? Entonces voy a tratar de seguir estos tres ejes. Una introducción al ecofeminismo, a tratar de hacer un análisis de nuestra relación con la naturaleza, los animales y el medio ambiente desde esta perspectiva, la ecofeminista, y cuál es el papel que juega el ecofeminismo en la emergencia climática. Por lo cual voy a empezar a ir desgranando un poco el concepto de ecofeminismo y para eso, si pensamos en la palabra, ¿no? Seguramente nos va a remitir a dos movimientos, el movimiento feminista y el movimiento ecologista. Si lo pensamos esa es una primera aproximación. Pero vamos a hablar un poco más en la reflexión y en el análisis. Yo básicamente lo entiendo como la multidisciplina, ¿no? Porque como me presentaban, yo soy abogada, ¿no? Entonces mi mirada va a ser una mirada jurídica de este término y por eso nosotras en la red tenemos diferentes disciplinas. Tenemos a Alicia Puleo, que es filósofa, que ustedes saben que la filosofía es justamente esa disciplina, esa ciencia que nos ayuda a pensar en perspectiva, ¿no? Pero claro, nosotras en el día a día tenemos que resolver
cuestiones, y ustedes lo saben, desde la asociación lo saben, que son cuestiones coyunturales, urgentes. Entonces hacer una teoría que no podamos ver los resultados en la práctica nos desmoraliza un poco, ¿no? Los movimientos feministas, ahora en estos días próximos al 8M, se habla mucho de ellos, y a mí me gusta hablar en estos temas en plural, justamente por la multidisciplina. Entonces, ¿por qué se genera tanto debate con el feminismo? Bueno, porque en realidad no hay un feminismo. Hay muchas formas de entender y de teorizar sobre el feminismo, ¿no? Ustedes verán que la discusión pasa por ahí. Bueno, es la igualdad, son los derechos de las mujeres, los hombres no están incluidos, ¿cuál es el papel? ¿Qué pasa con nuevas masculinidades? ¿Cómo es el cambio cultural? O sea, hay un montón de preguntas que las feministas nos hacemos y que nos hace identificar con diferentes corrientes. Con lo cual, lo primero que creo que tenemos que pensar es que no nos podemos cerrar en una postura, sí nos podemos identificar con algunos principios que tienen que ver con reducir las desigualdades, ¿no? Con datos concretos que nos llevan a tomar conciencia de que el feminismo es una crítica ¿a qué? Bueno, a diferentes aspectos de la vida de las mujeres. Es un movimiento que comenzó hace, digamos, mucho tiempo como movimiento, desde la academia, teorizándolo, pero todas nosotras sabemos, como mujeres y también los hombres, de que existen algunos factores o algunas situaciones de desigualdad que vemos todos los días, ¿no? Como son los estereotipos de género, o sea, qué cosas son para las mujeres que hacemos y qué cosas son para los hombres, porque la sociedad, la transmisión familiar nos lleva a eso, pero claro, los movimientos feministas lo que hacen es cuestionarse eso, nos empezamos a preguntar, pero ¿y esto siempre fue así? ¿Tiene que ser así? ¿Nos coarta la libertad? Bueno, entonces, partamos de la base de que el feminismo en sus diferentes movimientos, se habla de olas, ¿no? Primera ola, segunda ola, ahora parece que estamos en una nueva porque hay como un resurgimiento, es unir avanzando en la conquista de derechos que en realidad son derechos humanos, ¿no? Están en la base de las personas. Se ha construido un modelo que nosotras las feministas lo criticamos, decimos un modelo androcéntrico, ¿no? Donde está pensado con la uniformidad de que es para los hombres. Y así lo vemos en la medicina, en la ciudadanía, ¿no? Uniformamos en que, bueno, el hombre, ese es un discurso que lo tenemos muy incorporado, y si lo decimos en masculino genérico, eso está bien. Claro, los movimientos feministas empezamos a ver que en realidad el poder separar por categorías, ¿no? Donde vemos que las necesidades, las consecuencias que nos provocan las mujeres no son las mismas que los hombres en cuanto al ámbito laboral. Y básicamente lo que nos va a ir acercando a este tema es el tema de los cuidados, ¿no? Las mujeres en este estereotipo de género, las mujeres como roles tenemos asignado el rol de los cuidados, asignado a nivel social, ¿no? No es algo que sea algo que lo tengamos incorporado, sino que, que sea algo, digamos, que tenga que ser así. Los cuidados compartidos es algo a lo que estamos tratando de llegar. Bueno, esto en cuanto al feminismo. Ahora, con relación al ecologismo, ¿en qué momentos convergen los dos movimientos? Porque ustedes saben que el ecologismo también es un movimiento que surge a raíz de la crítica al modelo de producción industrial, capitalista, y que empieza, digamos, a verse con más activismo a partir de los años 70, del siglo XX, ¿no? A nivel, si queremos, a nivel de Naciones Unidas, con el informe de Naciones Unidas, el informe de Brundtland,
los informes Meadows, otro informe de un instituto científico, ¿no? Que hablaba de que crecer sin límites puede llegar a la contaminación absoluta del planeta, que todo iba a generar destrucción. Estamos hablando que esto ya en los 70 del siglo XX se hablaba, ¿no? El crecimiento sin límites puede llegar a la destrucción de la biodiversidad del planeta. Luego se construye el concepto de desarrollo para decir, bueno, crecimiento pero con un desarrollo que sea sostenible, que es lo que estamos ahora, digamos, siguiendo ese concepto, ¿no? Por eso tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, crecer, pero teniendo ciertos parámetros. ¿En qué punto convergen los dos movimientos, el ecologismo y el feminismo? Bueno, hay dentro entonces de los feminismos una corriente, una forma de feminismo que son los ecologismos, el ecofeminismo, y entonces acá yo les traigo solo 3 nombres de mujeres para que veamos dónde aparece por primera vez el término ecofeminismo. Porque ahora parece que lo estamos escuchando con más frecuencia, pero ustedes van a ver que cuando los movimientos sociales de los años 70, como les decía, del ecologismo, también de la tercera ola del feminismo, empieza a movilizarse, esto es transversal. Por eso les hablaba de la multidisciplina. No nos podemos quedar con que hay un sector de la sociedad que protesta por algo y el resto no. Luego vemos que nos atraviesa en todos los ámbitos. Y entonces acá tenemos la primera filósofa que introduce el término, francesa, Françoise Dobon, que ella lo usó por primera vez en los años 70 en el siglo XX. ¿Y por qué lo usó? Porque ella lo que hizo fue darle un nombre a los grupos de feministas, como les digo, que destacaban una relación estrecha entre la superpoblación y la devastación de la naturaleza y la dominación masculina. Entonces, vinculando lo que yo les comentaba antes, el crecimiento ilimitado, ¿no? Y todo aquello que se decía en aquel momento de que crecer iba a generar devastación, ¿no? Esta filósofa dice, muy bien, pero ¿y a las mujeres cómo les afecta? ¿Por qué hacer esta distinción? Porque, como les decía antes, el movimiento feminista es una crítica, es una forma de revisar el modelo desde el lugar de las mujeres. Es hacer una epistemología diferente, usar otras categorías. ¿Para qué? Para enriquecer el debate, para mejorarlo, porque en realidad lo que hacemos es buscar una vida que sea más confortable, más pacífica, ir hacia un modelo social donde estemos todas las personas incluidas. Entonces, el poder distinguir, el poder ver las diferencias, ¿no?, nos hace tomar conciencia de que las consecuencias son diferentes para las mujeres, para los hombres. Todavía estamos en el binarismo, ¿no? Después podemos incluir otras identidades, las disidencias, pero bueno, estamos en esa distinción. Entonces ya en los años 70, un poco para remarcar esto, de que esto no se trata de modas, esto no se trata de una corriente nueva, algo que está saliendo, no. Si nos ponemos a estudiar y a revisar categorías y básicamente hacer el feminismo lo que nosotras llamamos genealogías, es decir, buscar anteriores escritos, mujeres, hombres que han propuesto teorías, porque si nosotras buscamos allá donde no está publicado, donde no está dicho, nos ayuda a entender mejor, formarnos, leer, enriquecer el debate, se hace a través de ideas, con argumentos, con disidencias, pero también con puntos en común. Y ahí es donde empiezan a encontrarse el feminismo y el ecologismo.
Ella vinculaba entonces la liberación del colectivo femenino con la necesaria disminución del crecimiento demográfico de acuerdo a criterios de libertad y sostenibilidad. Y nos quedamos con primera aproximación. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, sino que hay alguien que se atrevió a decir algo diferente, a alzar la voz y plantear algo diferente. Luego, acá tenemos una feminista radical. Yo les decía antes que no hay un solo feminismo, sino que hay diferentes feminismos con los que nos podemos identificar más, menos. ¿Por qué tiene que haber diferentes feminismos? Porque las mujeres también somos diferentes. ¿En qué nos diferenciamos? Nosotras cuando hablamos de feminismo hablamos de que hay personas que tienen ciertos privilegios que son dados por el sistema, ¿no? El sistema social, económico, son privilegios que no los tienen solamente los hombres, también hay mujeres con privilegios. ¿En qué sentido privilegios? Bueno, privilegios económicos, privilegios por haber nacido en un determinado país, en una determinada época, en una determinada sociedad, ¿no? Que por supuesto eso no nos impide hacer la crítica de nuestro propio lugar en el que estamos, ¿no? Yo que vengo de un país como Argentina, que nosotras llamamos el sur global, ¿no? Y acá yo estoy en el norte global, yo puedo ver las diferencias, inclusive con mis propias compañeras de mi país. Yo también tengo algunos privilegios que ellas no tienen, ¿no? Cada una de nosotras hará su propio análisis. Por eso hablamos de diferentes feminismos. Entonces ella, Mary Daly, es la que introduce lo que llamaríamos el primer feminismo, ecofeminismo. ¿Y saben por dónde ella ataca la diferencia? Ella empieza a ver que mujeres que estaban expuestas a diferentes alimentos o productos químicos tenían algunos problemas en su aparato reproductor. Entonces ella empieza a ver que, por ejemplo, los fertilizantes, el tipo de comida afectaba de diferente forma a los hombres que a las mujeres, pero básicamente les provocaba muchas complicaciones a nivel de patologías en los ovarios, el útero, en las mujeres. Ahí tenemos la primera diferencia, ¿no? Por eso es importante diferenciar en salud en mujeres y hombres, porque las biologías son diferentes, con lo cual las complicaciones, las patologías, ¿por qué no van a ser diferentes? Bueno, pero en los años 80 vamos a hablar de... Y ahí tenemos otro ecofeminismo, diferente al europeo. Estados Unidos, entonces con Mary Daly plantea una crítica. Y Vandana Shiva es una académica de la India que también detectó, ella no era economista, pero empezó a ver que en su país la explotación que se hacía de la naturaleza se podía asimilar a la explotación que se hacía a las mujeres. ¿Qué tipo de explotación? Bueno, volvemos al tema de los cuidados, ¿no? El cuidado que nosotras las mujeres tenemos intrínsecamente asignado, porque somos madres, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque son muy pequeños. De esa forma de explotación que se hace hacia la naturaleza es asimilable al de las mujeres, porque las mujeres hacemos unas tareas de cuidado que en realidad no son remuneradas, que en realidad parece que no tienen por qué ser remuneradas, porque son inherentes a nuestra condición de mujer. Ese es el discurso que en realidad hemos y todavía seguimos escuchando y seguimos creyendo que es así. ¿Qué pasa si nos lo cuestionamos y si decimos, esto no es algo que está en ningún lado? Claro, es escrito, pero claro, Vandana Shiva, al asimilarlo con la naturaleza, en realidad ella lo que construye es un ecofeminismo esencialista. Es decir, como yo soy mujer, yo
doy vida igual que la naturaleza, ¿no? Yo doy vida humana y la naturaleza da vida de todo tipo. Es una fuente de vida. Y acá voy a hacer un momento la palabra vida, porque nosotras creemos que la vida es el centro, es lo que sostiene, porque todo esto que estamos discutiendo, cualquier disciplina que abarquemos, ¿no? Economía, ciencias jurídicas, filosofía, vamos a converger en la palabra vida. ¿Qué es para nosotras la palabra vida? ¿O cómo se define la vida? Bueno, yo les puedo decir que es dificilísimo. Por ejemplo, en mi campo de la abogacía, yo quiero decir, bueno, digo vida y quiero legislar sobre el comienzo o el fin de la vida. No es tan fácil determinar cuándo empieza la vida y cuándo termina. Porque esto tiene implicancias a todo nivel. Por ejemplo, en la ley de interrupción del embarazo, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo puedo interrumpirla? ¿Cuándo no? Eso genera unas discusiones que no se pueden imaginar. Por eso hay países que está legalizado y hay países que no, como España y no como el mío. Después, el fin de la vida. ¿Qué otros problemas trae a la hora de legislar? Trasplante de órganos, por ejemplo. Cuando esta persona ya, en qué momento científicamente yo puedo hacer la ablación de órganos y en qué momento no, porque sigue viviendo. O el debate que se va a dar, que es el de la muerte digna, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué es vida? No nos vamos a poner nunca de acuerdo a todas las disciplinas. Debate central. Entonces yo digo, la vida está en el centro, sí, pero ¿cuál vida? ¿Calidad de vida, no calidad de vida? ¿La vida desde el comienzo, la vida hasta el final? Esto es algo que lo tenemos que seguir pensando y seguir debatiendo. Bueno, entonces nosotras necesitamos un marco teórico que nos aúne en la red y Alicia Puleo, que es la filósofa, es catedrática de la Universidad de Valladolid, como filósofa nos da un marco teórico y nos habla de un tipo de ecofeminismo. Hay, como les digo, diferentes feminismos, diferentes ecologismos también. Dentro de cada uno de estos movimientos hay debates. Todos son movimientos sociales. Pero ¿qué pasa? Alicia Puleo tiene este título que se llama Claves ecofeministas, que los tienen acá. Y fíjense, dice, para rebeldes que aman a la tierra y a los animales. Y entonces acá voy a introducir el movimiento que hoy nos reúne, el animalismo. Si yo vine hablando del feminismo, vine hablando del ecologismo, ¿en qué lugar, en qué punto, en qué momento podemos dialogar con otros reclamos, otros movimientos? Bueno, si Alicia nos habla de los animales, en realidad lo que nos está hablando es de una ética, ¿no? Es decir, si yo soy feminista y tengo mis principios, mis valores, si también soy ecologista y los tengo, ¿por qué no puedo dialogar y tener contacto con otros movimientos que estén en consonancia con lo que yo digo? Si yo digo que voy a defender la vida en todos los aspectos. ¿Pero qué defiendo? ¿La vida humana solamente? ¿O voy a pensar que vida hay cuando hay biodiversidad? Cuando hay diferentes formas de vida, o decir que tenemos vida humana, vida no humana, que hay seres sintientes. Esta es una categoría en derecho, seres sintientes, ¿no? O sea, no son humanos, pero no podemos negar que tienen una relación con nosotras las personas. Y lo vemos claramente en los animales domésticos, por ejemplo. Nosotras sabemos que hay miles de historias, todas las conocemos, de relación de los animales con nosotras. Pero también tenemos discursos de animales, ¿no?, que hacen daño a las personas, que nos hacen daño a nosotras, que les hacen daño a otros animales. Y ahí es donde tenemos que ir a la interdisciplina y buscar cuáles son las relaciones. ¿Qué quiere decir hacer daño? Entonces ahí me voy al ecologismo y veo
el crecimiento, el decrecimiento, ¿no? Como dos formas de el desarrollo. ¿No estará generando muchos cambios en la naturaleza que están perjudicando no solo las especies, sino que también a mí, como ser humano? Por eso, este libro también, Ecología y Género en Diálogo Interdisciplinar. El diálogo es fundamental con otras disciplinas. No podemos cerrarnos en que tenemos que pensar que las respuestas pueden ser unívocas a todos los problemas, las cuestiones que nos atraviesan como personas. Seamos feministas, seamos ecologistas, seamos animalistas. El diálogo es fundamental. Yo las invito a que lean porque este tipo de bibliografía, porque les abre un mundo. Una de las autoras se llama Karma Bar-Jovet, que también está en este libro y que siempre la citamos. Ella es una endocrinóloga que ya hace mucho tiempo empezó a ver la medicina con perspectiva de género, ¿no? Y hacer estudios de morbilidad diferencial, es decir, qué nos pasa a las mujeres en nuestros ciclos y qué les pasa a los hombres, cuáles son los síntomas que tenemos las mujeres que se diferencian con la de los hombres en cuanto a las patologías. No sé si lo habrán escuchado, pero por ejemplo, los síntomas de infarto son distintos en los hombres que en las mujeres. Esta autora, que les digo que tiene acá un artículo, habla, por ejemplo, de los que se llaman disruptores endocrinos, que tiene que ver con estar en contacto. Fíjense que yo ya les dije que en el 70 ya hablaban las ecofeministas que los fertilizantes provocaban algunas reacciones diferentes en los hombres que en las mujeres. Entonces, los disruptores endocrinos son las sustancias químicas con las que estamos en contacto todo el tiempo. Ella decía ya a principios del 2000 que estamos en contacto con alrededor de 80.000 agentes químicos. ¿Dónde estamos en contacto? Bueno, con los productos de limpieza, con lo que comemos. Si nosotros nos fijamos en las etiquetas de lo que comemos, tiene una cantidad que los tenemos súper incorporados y que el cuerpo ya lo tiene asimilado. ¿Pero trae consecuencias diferenciales? Bueno, ella se empezó a hacer estas preguntas y se dio cuenta de que sí, de que traía consecuencias en el cuerpo de las mujeres, en los ciclos menstruales, en cómo se asimilan las enfermedades a nivel óseo, ¿no? Entonces los diagnósticos son diferentes y los tratamientos tienen que ser diferenciados. Con lo cual, cada una de las disciplinas que nosotras podemos abordar, lo que cada una de ustedes trabaje, se dedique, puede ver la diferencia en cómo afecta a los hombres, cómo afecta a las mujeres. Y también lo podemos ver en cómo afectan a los animales. Los animales, ¿tienen derechos? Esto es lo que nos preguntamos las abogadas. Porque desde el punto de vista de toda la vida civil, no, los animales no tienen derechos porque en realidad nosotras las personas tenemos como, digamos, una supremacía con ellos, ¿no? Esto es a nivel jurídico. Entonces los animales son considerados en términos jurídicos cosas, entonces yo, la que sufro soy yo, no el animal. Si a mí el animal se me pierde, yo sufro. Si el animal lo matan, yo sufro. Esta concepción de que el animal es un ser sintiente, es una concepción que está dentro de estos reclamos, ¿no? De las asociaciones animalistas, que tampoco son nuevas, sino que siempre han estado haciendo este tipo de crítica, ¿no? Pero claro, incorporarla a estos debates, unirlos, hacerlos converger, hacerlos dialogar, juntarse y hacer propuestas y ver si hay una posibilidad de una solución a cada uno de estos problemas, no es algo sencillo, ni que genere uniformidad en las respuestas, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, ecofeminismo para otro mundo posible. Nosotros
nos cuestionamos el mundo en el que vivimos, estamos pensando qué está pasando cotidianamente que no tenga que ver con un modelo como vivimos de economía, de distribución de la riqueza, ¿no? Y de los roles que tenemos asignadas las personas. ¿Nos cuestionamos eso? Lo podemos resolver en el cotidiano, pero después vivimos en una sociedad con los problemas que todos los días se nos presentan. ¿Hay una respuesta unívoca? Vuelvo a decir, no. Hay una pluralidad de respuestas, como hay una pluralidad de corrientes de pensamiento. Ecofeministas también. Entonces, en este libro, en las claves, que está pensado para introducirnos en el tema, nos da un pantallazo y una mirada general de cómo los movimientos se pueden unir, movimientos sociales. Y la defensa de la vida está dada por lo que la vida es para cada una de estas disciplinas. Entonces, ¿podemos hacer una crítica feminista desde un punto de vista económico, biológico, médico? Claro que sí. Es que enriquece el debate y lo ayuda, lo enriquece, lo nutre, nos da más respuestas, nos permite pensar, nos permite abordar de diferentes formas nuestra vida y en definitiva construir una cultura de paz, de empatía. Cuando hablamos de empatía parecería que es una palabra que ya está como muy usada, ¿no? Pero en realidad es ponerse en el lugar de la otra persona. Podemos hacer ese mismo ejercicio con los animales, con las plantas, con todos los seres que son vivos y son sintientes, aunque no sean humanos. Así que este es el pensamiento que estamos construyendo, esta es la idea de los ecofeminismos y de las diferentes corrientes. Podemos pensar que hay una que puede ser más esencialista, es decir, relacionarme con yo como mujer y la naturaleza y creer que es así, que como mujer y la maternidad está dada, ¿no?, en la naturaleza y que a mí me identifica, o creer que puedo construir un pensamiento racional también, pero más crítico hacia los roles y hacia el cuidado que tenemos asignadas las personas. Que la vida sea un concepto también a criticar, a pensar, a imaginar, como dice Alicia, un mundo posible, un mundo diferente. Y bueno, esto es básicamente un pantallazo y me gustaría a lo mejor dejarlo acá y escuchar si tienen alguna aportación, algo que a mí me ayude a pensar o a seguir agregando algo más de lo que sé, y bueno, y debatir o contarme a ver ustedes y que yo les cuente qué les parece, si esta puede ser una posibilidad o no. Yo marco una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo marco una pregunta, he llegado un poquito más tarde y escuchándote, escucho mucho la palabra mujer, feminismo, persona, cuestionamos o nos cuestionamos. Y yo, bueno, en una edad en que no he crecido, evidentemente, en favor o en defensa del feminismo. Y entonces quizás eso lo he mamado. Y a mí la palabra persona me gusta más por encima de cualquier otra palabra. Entonces me cuesta mucho, reconozco que me cuesta mucho tener un pensamiento exclusivo feminista, mirando el aspecto que sea de la vida. Profesionalmente soy sanitaria y estoy trabajando en una unidad
que deja mucho que desear, cómo se gestiona mucho por mejorar. Y una intenta luchar o intenta hacer algo, pero veo una cierta comodidad a la hora de ese verbo, cuestionar. No se lo cuestiona. Si se puede mejorar o no se puede mejorar. Porque cuando te cuestionan las cosas, te estás creando un trabajo que tienes que hacer. Y yo creo que está tendiendo la sociedad está tendiendo a esa actitud de no cuestionar por comodidad. Porque si me cuestiono esto, me va a hacer que pensar. Y si pienso, empiezo a comparar, esto está bien, esto está mal, ¿qué hago, qué no puedo hacer? Y una tendencia a normalizar. Nos estamos acostumbrando, esto es así, porque ya lleva mucho tiempo, y en esa normalización yo veo un freno, pero en todos los aspectos. Y bueno, era un aporte que quería porque te escuchaba y cuando escucho así me quiero quedar con palabras que para mí significan mucho. ¿Cómo es tu nombre? Elena. Elena. Te agradezco muchísimo lo que nos decís, porque era lo que hablaba justamente con las compañeras, ¿no? Yo les hablaba de diálogo también, ¿no? Parece que estamos perdiendo esa capacidad de diálogo que teníamos, porque diálogo implica ponerse de acuerdo, parecería, ¿no? Y en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es no ponernos de acuerdo. Porque si nos ponemos de acuerdo, terminó ahí. Entonces, es mejor que nos vayamos de una reunión, de acá mismo, pensando, pero yo lo que se dijo no lo comparto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a buscar a ver qué dicen otras personas y voy a construir mi propio pensamiento, ¿no? Yo creo que es necesario esto, debatir y ponernos de acuerdo en un punto, a lo mejor venir acá, pero en el resto no. Sigamos trabajando. Ese es un punto. Y el otro punto es la perseverancia, ¿no? Lo que vos decís, seguir en ese tema. El feminismo, ¿por qué hablamos de olas de feminismo? ¿Por qué se habla de olas? Porque hay como un momento que sube, ¿no? Y que, por ejemplo, la primera ola se habla del sufragismo. Bueno, se consiguió el derecho, las mujeres votamos. Ya está. Y entonces ahora nos quedamos tranquilas y todo se normaliza y tiene que aparecer otro reclamo para que suba otra vez la ola, pero otra vez baja. Y en realidad no. Tenemos que buscar la forma de mantener una constancia, una coherencia, ¿no? Lo que vos decís en la crítica. Que no podemos, y además aprovechar estos espacios, las universidades, los colegios, las escuelas. Pero es que la crítica es lo que hace que podamos avanzar, porque yo no vine acá con la idea de darles una clase de lo que yo sé. Yo vine a contar una parte de lo que yo sé, pero cada una de ustedes tiene un montón de conocimiento, que si no lo escucho, ni yo me enriquezco, ni el resto se enriquece. Entonces tenemos que buscar la forma de que ese discurso, de que la crítica, el cuestionamiento es algo negativo. Todo lo contrario. Y podemos establecer un diálogo en el que no nos pongamos de acuerdo sin crispación, sin enojo y sin que después no podamos volver a hablar del tema porque se genera... No, volvamos a estas categorías que, como les decía, del el feminismo, también hablamos de eso, que claro, que es una palabra que nosotras las feministas también, y yo me hago mi propia autocrítica, ¿no? Yo estoy en espacios de feminismo, de debate, pero también tengo que poder intervenir en otros ámbitos de discusión y de diálogo, porque si no, yo creo que el mundo es feminista y no es feminista. Y lo mismo nos pasa con el animalismo. Yo creo que todo el mundo quiere y cuida a los animales, ¿no? Entonces puedo participar de otros debates, ¿no? Para decir lo mío, que bueno, sí puede ser polémico, puede no gustar, pero es que, ¿por qué nos vamos a callar aquello que tenemos la convicción y que creemos? ¿Qué piensan? La palabra feminismo es para las mujeres solamente, solo las mujeres podemos hablar de feminismo.
Yo creo que quizá cuando hablamos de igualdad, con las cuestiones de género y eso, a lo mejor precisamente yo creo que es que hay que partir de la diferencia, o sea, buscar la igualdad a partir de la propia diferencia, ¿no? Y es aplicable en el género, en las especies y en todo. O sea, la igualdad hay que buscarla partiendo de la diferencia, ¿no? Entonces, antes hablábamos incluso que todavía el término feminista, ¿no? Parece como como que es excluyente, y es justamente todo lo contrario, ¿no? Los términos también muchas veces no ayudan. Por eso hace falta hablar, dialogar y cada uno plantear lo que entiende por determinado concepto, ¿no? Porque muchas veces precisamente podemos entender conceptos de diferente manera cuando estamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro, y además el lenguaje es tan rico, nuestro idioma, ¿no? Que yo que vengo con otro acento y sin embargo y tengo también diferentes interpretaciones, y sin embargo podemos enriquecer escuchando las diferentes posturas, las diferentes ideas de cada uno, ¿no? De los discursos, y quedarme con algo. Es que el lenguaje, ese es el dilema que tenemos en el ámbito jurídico, ¿no? No es como las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? La medicina, que tiene un lenguaje técnico específico. En las ciencias sociales tenemos términos que compartimos y que le damos un significado diferente técnicamente. Entonces, se interpreta desde lo jurídico de una forma que es diferente al lenguaje que usamos cotidianamente. Perfecto. Entonces, profundicemos en eso, porque a lo mejor lo tenemos que cambiar. A lo mejor no es esa la palabra que nos identifica, pongámosle otra. Si tenemos un lenguaje tan rico que le podemos ir poniendo diferentes palabras. Por eso a mí me gusta hablar de feminismos, de ecofeminismos, ¿no? De diferentes corrientes. Y somos tan diversas las personas, tenemos tanta riqueza y además en estos movimientos, el ecologismo, estamos viendo cómo la juventud se está acercando de una manera diferente a la que nos acercamos en otras épocas. Como yo les hablé, en los años 70, en los años 80, yo invito a todas las personas a que hagan un pequeño ejercicio de buscar en diferentes disciplinas algo de la crítica feminista, y van a ver que hay. En ese libro también que les decía, hay una ilustradora que yo la verdad que estoy tan feliz, porque la ilustración de esta actividad, fíjense cómo podemos converger diferentes disciplinas también, ¿no? Como ahora hay muchas ilustradoras feministas que están interpretando el pensamiento sin escribirlo, dibujándolo. Dibujando ¿qué? Nuestro cuerpo, nuestra forma de expresarnos. Entonces, a mí esa ilustración me llegó porque se interpreta el discurso. Fíjense que la ilustración también, bueno, en este libro nosotros tenemos una compañera que fue a ilustrar gorilas, entonces eso le despertó un sentimiento y una forma diferente de ver la naturaleza, y ella ver a la hembra gorila, porque eso también nos pasa, ¿no? Si la diferencia, como vos decías, la diferencia no quiere decir que no puede haber igualdad, porque en realidad la igualdad, en términos jurídicos, es de derechos. La igualdad es de derechos en similares condiciones, ¿no? La igualdad. ¿Qué igualdad? La igualdad formal y la igualdad material, ¿no? Dos tipos de igualdad. La formal es igualdad de derechos, lo que está regulado en la Constitución y en las leyes. Pero ¿y la material? Sabemos que hay situaciones de desigualdad, las vemos claramente. ¿Cuáles? La brecha salarial. Pero esto está en términos estadísticos, esto es algo que... Ahora, ¿cómo determinamos que hay una diferencia en la brecha salarial? ¿Cómo lo sabemos? Porque yo tengo un compañero de trabajo, estamos los dos en el mismo puesto, en el mismo lugar, y mostramos los dos recibos de sueldo y los dos cobramos lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Me preguntan. Y yo les digo,
Bueno, es que esos son situaciones, pero vayamos a los factores de desigualdad. Si yo estoy embarazada, entonces si tenía un plus ya no lo cobro. Si yo estaba haciendo una carrera profesional, durante el periodo de embarazo ya tengo una baja, entonces ya un hombre que estaba antes que yo, si no hay normativa que diga que tanto el hombre como la mujer se pueden tomar permisos por paternidad y en forma no simultánea, sino alternada, entonces así yo puedo seguir con mi carrera profesional y él también, ¿no? Ahí están los factores de desigualdad. Los factores de desigualdad son más difíciles de ver, no son tan sencillos, ¿no? Bueno, todos estos temas traen discusión, como trae discusión el animalismo, ¿no? Un poco lo que hablábamos. O sea, ustedes van a ver que en todos los movimientos sociales, claro, hay discusiones internas, porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hacemos con situaciones puntuales, ¿no? Como hablábamos de que, bueno, si hay una especie invasora, ¿qué hago? La extermino para que de esa forma no siga generando problemas en el ambiente, en el espacio en el que está. Bueno, ahí tenemos el concepto vida. Esa vida vale, de la especie invasora, vale tanto como la de la nativa. ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Se dan cuenta que si yo digo pongo en el centro la vida? Sí, pero ¿qué vida? ¿Hay un rango de vida? ¿Alguien vale más que otro? Son discusiones que hay que dárselas, como decíamos. Son debates que hay que darlos porque no podemos hacer de cuenta que no pasa. Sí, de hecho, por aportar, plantearse muchas veces desde el animalismo el considerar la vida de un animal con ciertos derechos y con cierta igualdad de alguna forma, a veces es muy utópico cuando uno piensa que la propia vida humana, muchas veces por haber nacido en un país diferente o con un color de piel diferente o con menos dinero en el banco, ya no tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, si no podemos darle el mismo valor a la vida humana por condiciones que son externas a... Digamos, no podemos darle el mismo valor a dos humanos por cosas absurdas, muchas veces, es a veces también difícil plantearse esas cosas más complejas, ¿no? Totalmente. Yo les quería traer dos casos, ya que tenemos tiempo, que están relacionados con los derechos de los animales, ¿no? En Argentina tenemos dos casos. El caso de, no sé si lo conocen, de la orangutana Sandra. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen por ahí? No. La orangutana Sandra, bueno, podemos pensar, ¿no?, que si hablamos del origen de las especies, bueno, es una especie que parece que está muy próxima a nosotras las personas, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tenemos un poco más de empatía con ella. Bueno, estaba en el zoológico la orangutana, con un nombre de persona y todo, y claro, un grupo de animalistas en Buenos Aires estaban viendo que estaba sufriendo y fueron a pedir, por orden judicial, que fuera trasladada a un santuario de animales. ¿Se imaginan? Por eso, esto dio inicio a hablar del derecho animal. Bueno, y la orangutana Sandra tenían que convencer a una jueza de que tenía derechos. Y fue el primer caso que se dio de considerar como persona no humana. Imagínense, persona humana. Y bueno, entonces este es un video muy cortito. Este es el caso de... Es un caso judicial, como les digo. Ese inminente traslado, la justicia anunció que el traslado de la orangutana Sandra será antes de un mes. O sea, la foto, ¿no? Es importante el tema de la foto, ver, para que la justicia porteña logró que su traslado sea una realidad gracias a la colaboración de científicos locales y especialistas internacionales. Estamos hablando de conseguir una medida judicial para trasladar a una orangutana a un santuario de animales por todo lo que había sufrido. Para esto habría que hacer controles sanitarios, gestiones internacionales. Nosotros
ponemos a pensar en esto, todo lo que mueve la administración. Pero bueno, era necesario. Miren cómo la medida tuvo repercusión a nivel mundial. Si hablamos de diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En cuanto a la patología, los animales también pueden llegar a tener las mismas patologías que tenemos las personas, ¿no? Claro que sí. Pero entonces la tengo que considerar persona. ¿Por qué la considero como cosa a nivel jurídico? ¿Por qué considero que el animal está a mi servicio? O que yo tengo supremacía si en realidad no la puedo considerar como persona, ¿no? Eso es todo un avance. Esos son los desafíos legislativos. La jueza es una jueza la que lo dice. Yo no dejo pasar estas cosas porque yo les hablé antes del informe Brundtland, que es el informe que elaboró las Naciones Unidas. Brundtland era una mujer, era una médica sueca que fue la primera ministra en su país. Los informes Meadows, Donella Meadows era una mujer que hablaba de la diferencia, qué pasa con el crecimiento ilimitado, ¿no? Como les digo, esto puede ser ecofeminismo. ¿Puedo pensar que las mujeres pensamos como mujeres y somos feministas? No. El patriarcado, que es la categoría que nosotras usamos, está en hombres y en mujeres. Nosotras podemos reproducir un discurso que nos perjudica a nosotras mismas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no hacemos crítica feminista. Que si la hacemos a la crítica feminista, aunque yo diga yo no soy feminista, ahí estoy haciendo una crítica porque estoy cuestionando el rol que tengo yo como mujer. Siempre que nos cuestionemos como mujeres y como dentro de la sociedad con un determinado rol, aunque yo diga yo soy ama de casa y no sé nada de feminismo, esa es una crítica porque me estoy cuestionando a mí misma, estoy diciendo qué soy yo, qué hago, ¿no? Porque es una categoría diferente al discurso que puede tener un hombre, ¿no? Que un hombre tiene un discurso diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque la sociedad nos construyó así. ¿Podemos cambiar ese modelo cultural? Claro que sí. ¿Cómo lo cambiamos? Poniendo en debate todas las formas de vida, de relacionarnos, ¿no? Porque una de las disciplinas que está muy en relación con la ecología es la economía. Si nosotros hacemos una crítica del modelo de desarrollo, estamos haciendo una crítica a la forma de producción, de distribución de la riqueza. El feminismo también hace una crítica sobre eso, claro. Volvemos al tema de la vida. Yo hago
todo lo posible para el sostenimiento de mi vida, o sea, las necesidades básicas de vestimenta, de alimentación, ¿no? De vivienda, y me voy más allá y quiero más, o para sostener la vida, que es lo básico para poder sobrevivir, que es lo que vemos en la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, y el otro video que tengo, que o sea, a lo mejor no se los paso todo, pero me gustaría que sirva como disparador, es el de la elefanta, Mara. Pero este es interesante porque es una entrevista que le hacen al cuidador y que también va a ser trasladada, pero un poco se da el diálogo entre ellos dos, ¿no? Ella como le va preguntando y cuál es la postura de por qué la van a llevar a la elefanta a un santuario. Pero voy a tomar contacto con el móvil, allí me está esperando Federico Iglesias, director de Ecoparque. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y allí de fondo la vemos a Mara, porque hoy la estrella de la noticia en sí es ella, es Mara, esta elefanta que tiene una vida, Federico, vos sabrás más detalles, pero bastante de viajera, ¿no? Nació en India, después pasó por un zoológico aquí, antes pasó por un circo y ahora se va a Brasil. Así es, nació en la India, previo a 1970, estuvo en Uruguay, después estuvo en 2 circos en la Argentina y en 1995 por un decomiso de Fauna Nación. Primero fue a Saavedra y después en la capota de un camión llegó al ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora va a un santuario de elefantes en Brasil, en el Mato Grosso. ¿Cuándo va a viajar, Mara? Ahora va, bueno, está planificado para marzo-abril, son 2.700 kilómetros casi, es un viaje en camión de aproximadamente 4 días. Pero para que tengan una idea de dimensiones, pasamos de los 2.500 metros cuadrados que vemos de fondo a un terreno natural de muchísimas hectáreas, en principio 10, y con la posibilidad de que recorra más de 1.100 hectáreas. Va a estar más que feliz. Ahora, te cuento algo, Federico, perdón, ¿cómo fue el proceso? Porque me imagino que de vivir en 2.500 metros cuadrados a tener que meterla a Mara en una caja para trasladarla por tierra durante 4 días, la habrán tenido que entrenar para que no sufra. Primero reconocer que cambiaron las épocas y cambiaron los paradigmas. Primero reconocer que tiene sentido asumir un viaje de casi 2.700 kilómetros para que un animal como Mara viva mucho mejor de lo que ha vivido hasta ahora. Si bien tiene cuidados de todo tipo, tiene casi 12 personas para ella y las 2 elefantas africanas, entre veterinarios, cuidadores, etc. Reconocer que puede estar mejor. Digo que si bien nosotros la cuidamos con todo nuestro amor, se merece pasar sus últimos años de vida mucho mejor. ¿Cuántos años tiene Mara? Que viven aproximadamente entre 50 y 55 y viven más de 70 años, con lo cual mira, quedan 20 años de vida. Para vivir en un lugar divino, súper abierto. Ahí la vemos muy tranquila. ¿Qué come? ¿Qué está comiendo? ¿Cuánta comida come por día? Está comiendo cañas. Come aproximadamente 100 kilos de comida por día, entre frutas, semillas, forrajeo, que es parte de lo que ves ahí de las cañas. O sea, muchísimo. Ahí está comiendo. ¿Cómo es el carácter de Mara? ¿Es dócil, no tanto? Tiene su carácter, pero también es muy dócil. Le gusta mucho la interacción con sus cuidadores y veterinarios. Tiene sesiones diarias de entrenamiento y esto es para su plan de medicina preventiva, pero también por cuestiones cognitivas. Por ejemplo, Mara aprendió a sacar la oreja por una ventanilla que tiene dentro de su recinto para extracción sanguínea y esa extracción sanguínea, por ejemplo, es para estudios veterinarios para poder cruzar las fronteras sanitarias hacia Brasil. Pero espera, vos te acercás al lugar donde ella está y le decís algo, alguna palabra que ella reconoce y saca sola la oreja por ahí para que le puedan sacar sangre. Claro. ¿Qué le dice? Exacto.
En el caso de la oreja se le indica que saque la oreja por la ventanilla y después se le da lo que se llama refuerzo positivo, que es alimento que a ella le gusta y también un reconocimiento. Por ejemplo, se le dice palabras como muy bien gorda, así por el estilo. ¿Cómo se dan cuenta si ella está contenta, si está feliz, si algo de lo que le dijeron le gustó, si le llevan algo que le gusta? ¿Qué hace? Bueno, básicamente ella le encanta entrenar. Cuando los cuidadores se acercan y ya ve que está todo el preparativo entre veterinarios con sus utensilios, la comida preparada para que ella pueda entrenar como refuerzo positivo, se acerca y está dispuesta y ansiosa por hacerlo. Es un amor. Federico, bueno, entonces, la van a poner en esta caja que ¿cuánto mide? ¿Cómo son las dimensiones? Porque ahora te quiero preguntar el traslado y después cómo es este santuario de elefantes donde finalmente allí en Brasil en Mato Grosso va a llegar, Mara, pero ¿cómo va a ser el traslado? ¿En la caja? ¿Cómo la adiestraron para que ella se suba? ¿Para poder hacer todas las paradas que ella pida? La caja está de fondo, la podemos enfocar. Son aproximadamente 4 días de traslado, siempre parando y estando sujeta a los tiempos de ella, no a los tiempos de la logística o ansiedades de diversos tipos. Eso implica de que va a estar en observación continua, que va a estar acompañada de sus veterinarios y sus cuidadores, y cada vez que haga falta se hará una parada. Probablemente una parada obligatoria de todas las noches para que descanse y el camión también descanse. Ahora, una vez que lleguen a este santuario, ¿quiénes la van a esperar? ¿Quiénes la van a recibir? ¿Hay otros elefantes? ¿Cuántos? ¿Cómo es este santuario natural? Contanos eso. Es muy importante lo que decís porque más allá de las dimensiones y la posibilidad de recorrer terrenos naturales con diversos tipos de plantas, arroyos, inclusive la posibilidad de bañarse en charcos de barro y demás, lo más importante es que son animales gregarios y va a tener la posibilidad de juntarse con elefantas asiáticas que son de su especie. Eso es una opción que acá no tiene. Claro, acá está sola, pobrecita. Acá está acompañada de otras 2 elefantes que son Tupi y Pupi, pero son africanas y no comparten el recinto externo, sino que se turnan. Entonces, la posibilidad de trasladar a Mara no es solamente por su propio bienestar, que es uno de los ejes que nos ha inculcado el ministro. Bueno, fíjense, ¿no? Que la periodista hace preguntas que en realidad las personas que no son animalistas se las harían, ¿no? Que para nosotros lo tenemos claro, pero fíjense cómo este tipo de acciones de concienciar, ¿no? Y de explicar y de decir de qué se trata, cómo ayuda. Porque claro, cualquier persona dirá, pero tiene que viajar tanto, y esto no será peor que viaje tanto a trasladarla. La idea de que vayan a santuarios los animales con el tema del oso es una discusión que en la sociedad se da, no es algo tan sencillo, porque se destinan recursos, ¿no? Miren lo que hay detrás de todo esto. Como les decía, hay una administración que tiene que dictar una medida judicial. Hay un montón de gente y nosotros vemos la elefanta. ¿Y cuáles son los argumentos que nos pueden dar en contra? Ustedes que son las expertas. Bueno, yo en contra no daría ninguno. No, pero que nos da, que nosotras tenemos que contestar. Porque acá el esfuerzo lo está haciendo, ¿no? El cuidador. El cuidador, exactamente. Y ella siempre dirige las preguntas prácticamente, bueno, a lo que puede, ¿no? Exacto. Pero es curioso porque recordaba lo que tú comentabas de cuestionar, ¿no? Aquí no se está yendo al fondo de la cuestión en ningún momento. Exacto. En ningún momento se está yendo al fondo de la cuestión. Y es claro, es fruto de no cuestionar nada, realmente. De aceptar las cosas tal y como, bueno, han sido sin profundidad realmente en si es bueno o malo para ese individuo en cuestión o para ese colectivo en cuestión, ¿no? Claro. Entonces, cuidador hace todo el tiempo el esfuerzo por explicar que en realidad ella, fíjese las preguntas, sufre, se atiene, es un animal gregario y está sola, y en realidad si está con otras especies que no son o sea, ¿qué hace en Buenos Aires un elefante que vino de otro continente? Hoy nos estamos preguntando todo eso. ¿Por qué no lo pensaron antes? Porque tendrá todo esto sus detractores.
Dirá, Exacto. y el dineral que cuesta hacer eso. ¿Y por qué ahora? ¿Cuánto tiempo estuvo en el rock? ¿O cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Por qué no lo pensaron antes? Por eso les traía el caso de la orangutana, que ustedes ven la orangutana, ¿no? Que tiene más próximo a nosotros los humanos, entonces bueno, eso puede llegar a convencer, encima le pone nombre de persona, bueno, una jueza. Pero con un elefante y con tantos animales, ¿no? Además, ¿por qué no hay santuarios próximos a los lugares en los que están? Porque volvemos al tema económico, ¿no? A ver, hay un cuestionamiento desde ese lugar. Y también por inseguridad del animal, ¿no? Ahí está. Porque yo no llevaría a la orangutana a un sitio donde están muriendo los mismos de la misma especie, ¿no? ¿Cómo lo vas a llevar ahí? Con la caza furtiva, te llevas a un sitio donde sabes que vas a estar seguro. Además, un animal que ya está fuera de órbita, está fuera de su entorno. Esa elefanta no puede devolver todo el entorno natural de donde salió, porque ella está acostumbrada a estar humanizada en cierto sentido. Es que ella lo dijo, vieron que el depredador decía, ella apoya la oreja y ya saben que le van a sacar. Después más adelante dice que le hacen podología porque entonces no puede caminar, entonces ella pone su pata en una ventana y otro dato que a mí también me llamó mucho la atención es que le preguntó cuántos años vivía, ¿no? Sí. 70 y le quedan más o menos 20 años de vida. Y un poco lo que vos decís, y vamos a gastar todos estos recursos por 20 años de vida que tiene. Hubiera sido más feliz, yo me lo planteo. Porque no le han dado más años de felicidad llevándola a su medio natural. Bueno, entonces, la crítica, ¿no? que hacemos los movimientos, si en un momento los zoológicos eran algo normalizado, ¿no? Que nosotros no nos cuestionábamos, que estaba bien, la crítica, el debate, el que vos vengas y me digas, no, pero es que los animales sufren también. Que yo como mujer te diga, pero es que nosotras tenemos, ¿no? Que el ecologismo venga, y todos los movimientos sociales contribuyen y colaboran y tenemos que converger y ver cómo trabajar en red. Sí, perdón. No, al revés, cuando termine primero. No. Por eso yo dije al principio, es que trabajar en red, trabajar en forma horizontal, porque los problemas que teníamos al principio, por eso hablamos diferentes, ¿no? Era, a ver, hasta dónde el feminismo tiene su discurso y el ecologismo tiene el suyo, y a ver cuál de los dos toma protagonismo. Es que estamos construyendo una sociedad, un mundo posible, como dice Alicia, donde no haya protagonismos, ¿no? Donde el trabajo en red es la red de la vida, el fundamento del ecologismo, ¿no? De que estamos todas las personas interconectadas. Perdón, ¿qué querías decir? Bueno, era seguir andando en lo que comentaba, en lo que vienes comentando desde el inicio, porque me parece muy interesante que hayas puesto el centro de la charla en la crítica y en el cuestionamiento, ¿no? Y también reforzar lo que las compañeras han dicho. Porque al final me da la impresión de que el feminismo, bien entendido, en realidad busca el cambio del modo de vida tal y como existe y el modo de vida que ha imperado al final en el mundo, porque incluso en la sociedad del sur también ha imperado el modo de vida capitalista, precisamente por eso están como están, ¿no? Por Sí. un sistema que ha tenido en cuenta unos parámetros y no ha tenido en cuenta a todos los seres que habitamos el planeta. Entonces me parece que al final el feminismo, porque hay feminismo, economía feminista, que son los que se cuestionan la economía capitalista, ¿no? Sí. Está el ecofeminismo, está el feminismo pues, en las relaciones familiares, luego la mirada feminista del animalismo. Al final, el posicionarte de una manera crítica o cuestionar la forma de vida es feminismo. O sea que al final el problema está en el concepto, como también decía Carmen. Quizá tendríamos eso que superar, y no sé si vosotras que estáis por la vanguardia, ¿no? de todo del lenguaje también, ya se están planteando otro tipo de conceptos para que todo el mundo se sienta más identificado con lo que en realidad es, ¿no? Sí. Porque es cierto que se rechaza el feminismo de partida, casi sin conocerlo, cuando en el fondo
pues estaríamos muy de acuerdo con lo que se plantea, porque es un cuestionamiento de todos los elementos que componen nuestra vida. Y luego lo que decía la compañera Elena, eso estoy muy de acuerdo en que es muy difícil plantearse una actitud crítica en tu día a día, porque como te la plantees de verdad, tienes todo en contra. Entonces es incomodísimo y es estar en una permanente alerta y lucha diaria. Ayer por la noche precisamente, y es totalmente casual, escuchaba un vídeo de la hija de Berta Cáceres, que para que no lo sepáis fue asesinada hace 3 años por su lucha en Honduras medioambiental, por defender la tierra, sus ríos contra las presas, ¿no? Y ella decía en una charla que daba que para ella asumir la lucha medioambientalista era definirse de ahora para siempre en una vida completamente contracorriente en la que te pueden dar un tiro cualquier día. En su caso es mucho peor que nuestro día a día, ¿no? Porque allí están luchando y los matan, ¿no? Directamente. Entonces, la actitud esa crítica es de por vida, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que hay mucha gente que, teniéndolo todo en contra, pues decida no hacerlo. O ni siquiera decida no hacerlo, simplemente que ni piensa si lo quiere hacer o no. Es que tenemos todo en contra. Sí, muy interesante. Por eso, simplemente, sí. Una de las salidas a lo del problema del feminismo al final, del lenguaje, pues organizar, es verdad, como también decía, y no organizar cosas como esta, y por eso muchas gracias, porque hace que llegue a más gente también el saber que el feminismo es otra cosa, a lo mejor, ¿no? Totalmente. Me parece fantástico lo que decís, inclusive nosotras creemos que, y volviendo al concepto de vida, en Latinoamérica se están dando muchos casos de defensoras de la tierra que son perseguidas, asesinadas, y un poco volvía al punto de convergencia, ¿no? ¿Por qué las mujeres son las perseguidas y las activistas? Bueno, porque si vamos a estudios, vemos que las mujeres, con este tema de los roles, ¿no? Y del estereotipo de género, somos las que tenemos el conocimiento de, por ejemplo, la alimentación. Hay estudios etnográficos sobre cómo las mujeres tienen mayor conocimiento de determinadas plantas, porque somos, justamente por estar más cerca y más en contacto con la alimentación, las que le hemos dado alimento a nuestras familias, somos las que tenemos el conocimiento. Entonces lo que se empezó a dar es un empoderamiento de parte de estas mujeres que, al quedarse solas en lugares como Latinoamérica, que son tan grandes, ya ven, entonces por defender la tierra, por defender ese espacio que era donde el alimento de sus hijos estaba en juego, ¿no? Era que son perseguidas y son amenazadas. Pero hoy por hoy las defensoras de la tierra, hay muchos casos, y de derechos humanos, como Mariel Franco en Brasil, nos pasa eso. Por eso tenemos que diferenciar hombres y mujeres, porque cuando las mujeres nos ponemos a defender la vida, y vamos al concepto más llano, darle de comer a la familia, porque se quedan solas, porque si vamos a los roles de los hombres, ustedes saben que mueren más hombres han muerto más hombres en la guerra que lo que mueren mujeres. Entonces, si el estereotipo de hombre es que tiene que ir a luchar, ir a la guerra, significa que ha dejado a su familia, a sus mujeres, y esta historia la conoce Europa claramente. Muchas veces las mujeres nos hemos quedado solas. ¿Y qué hacíamos cuando nos quedamos solas? Sosteníamos la vida. Porque después las guerras se terminaban y los hombres volvían, ¿no? Y había que hacer más vida. ¿Y quiénes estábamos? Nosotras. Si volvía. ¿Qué les voy a contar yo de la historia de España o de la historia de Europa? Yo soy nieta de una, por eso mi apellido, de mi abuelo era polaco, así que miren si no sabemos de dónde viene. Construyamos una cultura de la paz. Si nuestro discurso como mujeres tiene ese mensaje, bueno, contagiemos. ¿Le vamos a poner feminismo? Pongámosles feminismos, pongámosles corriente crítica de pensamiento.
con unas categorías epistemológicas que están vinculadas con nuestras maneras de pensar. Bueno, vamos a converger con otros movimientos, sí, con algunos sí, con otros no. Pero hagámoslo. Yo creo que la convergencia es súper necesaria y que está ahí, aunque no siempre se ve, porque en lo que están diciendo aparte está como súper claro. Al final las mujeres, o los feministas en general, ¿no? Pero desde ser mujer, el ser feminista también es darte cuenta de que tu papel como mujer es un papel oprimido, de cierta forma. Y es un poco el revelarte o el plantearte hasta qué punto, y lógicamente nosotros somos dentro de lo que cabe, como dijiste antes, no todas las mujeres están en la misma situación, depende del país, depende de la raza, depende del nivel socioeconómico, depende de un montón de cosas, pero el reconocerte como que no tenés los mismos derechos que otro por algo que consideras injusto, también te abre el lugar a empatizar con otros que por razones diferentes vos sos el que oprimís. Entonces yo creo que necesariamente si realmente te planteas el feminismo y te reconoces como un oprimido que quiere no estar oprimido, deberías de poder empatizar con otros oprimidos a los que vos estás oprimiendo, porque al final incluso el ecologismo lo pagan al final las personas que viven en los países más pobres, que tienen menos recursos, son los primeros que pagan el que nos carguemos el planeta, y los animales también. Pero quiero decir, al final, si te vas de las palabras y de los conceptos que creamos como humanos, en el fondo va de eso que dijiste, de que haya paz y de que no tengamos que cagarnos en el de al lado, por decir, que destruir la vida del de al lado para que la mía sea un poquito mejor, ¿no? Empatía. Famosa la empatía, al fin y al cabo, nos falta mucha empatía. Sí. Yo creo que ya nos cuesta con las personas entre nosotras, con las personas de otros lugares, y incorporemos otras miradas. El animalismo está en el ecofeminismo. El animalismo está. Por eso estamos en esta charla y lo estamos pensando, ¿no? Porque en realidad nos conmueve que se esté devastando. Saben que vamos a hacer un colapso civilizatorio y que nosotras las personas somos parte de eso, y que si nosotras vamos hacia la extinción, nosotras pensamos especies que se extinguen, ¿no? Animales. Bueno, nos pone mal, sabemos que hay muchas, pero si nos consideramos parte de esta biodiversidad, ¿nos planteamos la extinción de nosotras como personas? ¿No? Parecería que no, que en realidad somos superiores y la tecnología, la ciencia y todo lo demás va a lograr que venzamos todas las dificultades. Pero ¿y qué pasa cuando vemos que hay desastres naturales provocados en la naturaleza por el desarrollo, ¿no? Por todo lo que significa ir avanzando a lugares silvestres, ¿no? Lugares, la biodiversidad se pierde cuando yo deforesto y planto monocultivo. Entonces, ya a esta altura sabemos que nos afecta. Bueno, entonces vamos desgranando un poco más el problema. Además de afectarnos a todas las personas, a las mujeres de una manera, a los animales de otra, a las plantas de otra, vayamos desmenuzando todo lo que conforma ese gran sistema. ¿Por qué esta sociedad tan compleja? Las hicimos las personas. Nosotros hicimos este sistema y lo fuimos haciendo cada vez más complejo y lo estamos haciendo cada vez más complejo. Y la globalización es la prueba. Aparece un virus en un lugar y se extiende por todos lados. ¿Somos red o no somos? Sí. Yo le explico muchas veces, yo doy dibujo técnico en bachillerato, y muchas veces le explico a mis alumnos que el ser humano ha domesticado al mundo y ya está totalmente, porque el concepto vertical o horizontal es un concepto abstracto. El mundo ni es vertical ni tiene verticalidades ni tiene horizontales. Pero nosotros necesitamos, siempre lo digo a los niños, necesitamos cuadricular el mundo, porque necesitamos esas casillas para sentirnos seguros, para no sentirnos como una mota flotando. Porque Carl Sagan ya lo dijo hace muchos años. Tal cual. Como una pequeñísima mota.
y la gente no es consciente de eso y el mundo está cada vez más domesticado. A medida que el mundo se va domesticando, y domesticando quiero decir, allanando el terreno y poniendo verticales, la parte natural, por fuerza, por ende, tiene que desaparecer. En el momento que desaparezca eso, y eso ya está domesticado, el mundo ya es un objeto, las plantas son objetos, los animales son objetos, nadie tiene que, no nos pueden defender, no tienen voz y no se pueden defender. Cuando desaparezca eso, cuando todo esté totalmente cuadriculado, el ser humano habrá hecho su propia cajita y seremos una cajita flotando en el espacio muerta. Pero eso es inevitable porque es un tsunami, se lo decía yo a ella, digo, esto es un tsunami. Estamos luchando el ecofeminismo, los ecologistas, de vida, las asociaciones, todo el mundo está luchando y es verdad, todos debemos ir a una solución global, pero es que estamos luchando contra un tsunami y el mundo se está domesticando y cada vez más progresivamente. De ahí viene la globalización esa. Ayer, por poner otro punto de vista, porque se ha hablado de la economía, del capitalismo, y al final yo creo que todos somos parte un poco como víctimas, pero también formamos parte de ese sistema, porque decimos como, siempre se habla como que hay marionetas y tal, pero somos nosotros los que formamos parte. Y ayer vi un reportaje que me pareció muy curioso porque ponía casos prácticos de cómo como individuos podemos cambiar cosas del feminismo. Y ponían diferencias de género y discriminación de género a nivel del capitalismo. Por ejemplo, no sé, a mí me llamó la atención, a lo mejor todo el mundo ya lo sabe, pero a mí me llamó la atención por poner un ejemplo práctico. En los supermercados compras unas maquinillas de afeitar que las rosas son exactamente iguales y valen 1,50 € de media. Era un estudio de mercado global en todos los supermercados españoles y por 1,50 € más las mujeres ya están penalizadas. Pero ese era un ejemplo y empezaron a poner ejemplos de todos los productos comerciales y las mujeres pagaban de media un 10% como media, más en cualquier tipo de producto, especialmente en los que tenían que ver con el bienestar y estética, aunque fuese el mismo, porque de hecho salían fabricantes diciendo este producto es igual que este, cambio el color y el color no vale más dinero, vale lo mismo el azul que el rosa. Y en las distribuidoras, en los puntos, en los verticales de los supermercados se ponían bien lejitos para que nunca te dé por mirar y comparar, porque si miramos y comparamos vemos cómo se penaliza. Y digo que somos víctimas, pero también somos culpables, porque, voy a poner el ejemplo, ¿no? Pero podrías comprar la cuchilla azul, si todas las mujeres comprasen la cuchilla azul, pues la cuchilla rosa desaparece, ¿no? Es un ejemplo que tampoco me gustaría que fuese así, porque al final, ¿por qué hay que comprar la azul? Pero creo que nosotros, de alguna manera, formamos parte de ese sistema. Ponía muchísimos ejemplos, en plan, ¿qué necesidad hay de que los niños y las niñas tengan que ir a comprar un monopatín, ahora que están de moda los monopatines, y hay un monopatín azul y un monopatín rosa? Son iguales. ¿Qué pasa? Que se vende más el azul. ¿Qué pasa? Que eso ya es un problema de producción. El de mujer, el de niña, es más caro. Sí, que porque es el de mujer, aparte, por ser rosa. Claro, ¿por qué? Porque crean la necesidad. Podríamos tener un monopatín en casa y los dos usamos el mismo monopatín. Creamos uno rosa y uno azul y tenemos que comprar dos monopatines para el niño y la niña. Digamos que, pero nosotros somos culpables porque compramos al niño el azul y a la niña el rosa, en vez de tener uno blanco y decir, mira, niña, cuando tal, y tú usas después. Pero nos dejamos convencer. Sí, nos dejamos te convencer. agradezco muchísimo esto que estás diciendo porque nosotras en Huelva tenemos un taller sobre los productos de higiene menstrual. Porque, claro, porque una cosa es lo que vos decís. Eso ya es otra cosa. Claro, porque los productos de higiene menstrual son productos para nosotras de primera necesidad, no son optativos, ¿no? O sea, las mujeres teníamos un periodo, entonces tenemos sangrado mensual, muy bien. Nosotras, las consumidoras, nos hemos creído que los productos que nos venden son los mejores, ¿no? El mercado nos dice, estas compresas, blanquitas, todo perfecto, te va a proteger. Y no nos preguntamos si en realidad no hay otras formas, porque ahí viene el ecologismo. La cantidad de residuos que generamos las mujeres con los productos de higiene menstrual son tremendos, pero el mercado nos lo impuso y nosotras lo compramos. Hay otros productos como son la copa menstrual, las copas, las compresas, las bragas. Hay otros productos que justamente por estos movimientos que estamos cuestionando, la economía, bueno, a nosotras las mujeres nos cuesta muchísimo concienciar a otras mujeres de que en realidad hay otras formas y otros métodos de
de gestionar, ¿no? Y nosotras, que estamos en esta parte del mundo, pero sabemos que en los países más empobrecidos hay absentismo escolar. Hay niñas que no van a la escuela porque no tienen ni siquiera una forma de gestionar sus productos. Y hay países donde se está sacando el IVA. Nosotras, para eso los movimientos feministas, estamos alertas mirando los presupuestos generales del Estado para ver que nos bajen el IVA. Esas preguntas, nosotras, ¿cuándo nos las hicimos? Si a lo mejor venimos de generaciones donde nuestras abuelas o nuestras bisabuelas no tenían estos productos, ¿no? Usaban lo que ellas sabían, las toallas, las compresas que las hacían. ¿Por qué nos cambiamos al otro modelo de un solo uso? Porque esto lo que tienen son productos de un solo uso. Nosotras también somos responsables de ser consumidoras y de provocar el cambio. Así que, claro, cambiemos el modelo capitalista, sí, claro, pero que lo cambien otros, ¿no? Y claro. Y ya si te lo relacionan, que ese consumo es positivo y bueno porque lo asocian a que cantidad de dinero va para ayudar a la asociación y también es para la Asociación de Investigación del Cáncer de Mama, no del cáncer de próstata. Totalmente. ¿Correcto? Totalmente. Entonces, todavía estamos ayudando a las mujeres, a nuestras iguales. Claro, estamos en ese camino. Es que se van a abrir más caminos todavía. Y un poco lo que veníamos hablando, a veces nos abruman los problemas, ¿no? O pensamos que, bueno, me tengo que poner a pensar esto y resolverlo. Es que no es eso, sino que mi realidad yo la puedo modificar, ¿no? A lo mejor no, la realidad de mi ciudad, la realidad de mi entorno, ¿no? Vamos pensando en grupos que nos vayan uniendo por la empatía, ¿no? Aunque seamos locales, sabemos que vamos a expandirnos y además no creernos que estamos solas. Miren, yo que vengo del Cono Sur y me puedo encontrar acá con ustedes y encontrarme con personas que están pensando lo mismo que yo y estamos con las mismas inquietudes. ¿Cómo se imaginan ustedes que puede existir una persona tan lejos que esté pensando lo mismo? O viajan ustedes o viajo yo. O sea, el derecho a la migración también hace a la riqueza. El poder compartir experiencias diferentes. Porque a muchas personas les transforma la vida eso. Ir a hacer un viaje a lugares que no se imaginaban. Porque claro, la tecnología nos acerca a lugares, lo vemos todo a través de la pantalla. Pero no se puede vivenciar, no podemos compartir con las personas lo mismo que podemos ver a través de una pantalla, ¿no? Entonces, pensemos que no estamos solas, que hay un montón de personas en diferentes lugares. Volvamos al tema de la red, vamos a tejer esos lazos que nos unan, porque la globalización nos puede jugar a favor o en contra. Hasta ahora nos está jugando, depende de cada una, ¿no? Para mí, a mí me juega a favor porque yo le busco la vuelta para que me juegue a favor, ¿no? Pero mucha gente lo va a querer usar en contra. Bueno, si es para la defensa de los animales, seguramente unirnos en diferentes ciudades, diferentes países. Miren, acá hay una forma de unión, ¿no? Hay animales de otros lugares. ¿Y qué hace un animal ahí? Bueno, lo trajo en ese momento una decisión administrativa. Acá nos pasa lo mismo. Un virus también nos lo puede traer una persona o una decisión administrativa, ¿no? El comercio. Bueno, entonces, es imparable esto. Y vuelvo al tema de la complejidad del sistema. Esto lo dicen las antropólogas. Por eso es muy bueno ver en cada disciplina, como les digo, una crítica feminista. Porque la palabra crítica lo que me hace es reflexionar, pensar y al menos tomar conciencia y debatir. Y decir, bueno, algo tengo que hacer yo. Por ejemplo, dejar de consumir determinados productos y transmitirlo. ¿Alguien más que quiera decir algo?
No sé si vamos a intentar. Cuando ustedes digan. A mí me gustaría mucho quedarme con esto último que has dicho, porque realmente es verdad que con esas pequeñas cosas nuestras y hechas por nosotros a diario, los primeros que cambiamos somos nosotros, los primeros que aportamos somos nosotros y los primeros que expandimos somos nosotros. Y en el coche dijiste algo que me gustó mucho, que a veces pensando de una forma tan grande parece las cosas inalcanzables, pero desde nuestro sitio y en nuestro día a día nosotros podemos ir sumando, y cuando nos demos cuenta hemos sumado tanto y hemos hecho esa red que al final son las que mueven las cosas y hacen cambiar las situaciones a mejor. Entonces yo creo que lo primero es eso, cuestionarnos, y aquellas pequeñitas cosas que podemos cambiar en nuestro día a día desde nosotros mismos, al final se van echando fuera y se van dejando menos. Así que... Bueno, muchas gracias a todas, a todos.